Un cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Joaquín Mejía Rodríguez, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pertenezco a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y hoy vamos a hablar un poco acerca del contexto social, político y económico y de la historia que representa Colombia específicamente en el siglo XXI. Y bueno, para entrar en materia vamos a involucrarnos o a tocar el tema del contexto previo al cambio de milenio. Vamos a hablar acerca del final del siglo XX y el cambio del milenio en el siglo XXI, lo que es el contexto político y social. Para eso tenemos que irnos hasta la década de los 80, finales de la década del 80, en la que se acontecían varios fenómenos a nivel mundial, políticos. A nivel mundial estaba ocurriendo el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, que fue un suceso muy importante que impactó mucho a la sociedad, pero que también tuvo su repercusión en la sociedad colombiana. Con esto, Colombia tuvo un acercamiento pues a lo que fue la Guerra Fría, con el final de esa Guerra Fría, en la que empezó a cambiar sus dinámicas políticas. Colombia tenía un contexto de violencia y de mucha cultura narcotráfico, que era la que estaba dominando, y ahí es donde aparece un movimiento de jóvenes que es lo que se llamó la Séptima Papeleta, que fueron los que promovieron la nueva constitución, una Asamblea Nacional Constituyente. Esto a raíz de la muerte de algunos candidatos presidenciales y la desmovilización del movimiento M19. Bueno, entonces, si vemos entonces en este punto, llegó la Constitución de 1991 en la última década de este siglo, en la que empezaron a surgir nuevos movimientos sociales que antes habían sido invisibilizados, que ahora entraron a tener una participación política, como lo fueron el Grupo Unión Patriótica y otros partidos políticos de un poco de corte de izquierda. Entonces, destacar la movilización juvenil, que empezaría a tener importancia, y ellos se irían desmarcando un poco de lo que era la vieja política tradicional, que estaba liderada por los tradicionales partidos liberal y conservador. Entonces, como lo decía Hurtado Quintero, el acto político reflejado en la iniciativa de la Séptima Papeleta demostró que había un escenario factible para una reforma de la Constitución desde el poder constituyente primario. Entonces, con la instalación y la proclamación de la nueva Constitución Política de 1991, comenzó un nuevo periodo que sería el que impactaría lo que sería el siglo XXI. Terminando esta década, pues estuvo la presidencia del liberal Ernesto Samper, quien estuvo también marcado por algunos escándalos. Lo sucedió en el año 1998 el presidente Andrés Pastrana, quien se destacó principalmente por adelantar unos diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, que fueron realmente unos diálogos fracasados. Entonces, con todo este contexto político es donde arranca el nuevo milenio. Siglo XXI y seguridad democrática de Álvaro Uribe. Para el siglo XXI, en las elecciones del año 2002, se eligió un nuevo presidente que definitivamente se iría diferenciando de lo que era la cultura política que ya había transcurrido. El presidente Álvaro Uribe no pertenecía ni al Partido Liberal ni al Partido Conservador, quienes eran los que habían tenido la hegemonía política de Colombia todos estos años. Entonces él empezó a traer una reforma en el pensamiento político de los colombianos, y cuando se posesiona empieza a implementar una política de seguridad democrática, que fue una ofensiva de frente contra la guerrilla de las FARC, quienes ellos ya venían operando en contra y atentando contra la población civil. Ellos venían atacándola de frente, secuestrando a la población, secuestrando candidatos políticos, y esto creó una necesidad en la población en la que recurrieron a un hombre que tenía un carácter de
ofensiva de frente contra la guerrilla. Entonces, esta situación del presidente Uribe decidió contrarrestar todas estas acciones. A pesar de que la guerrilla se vio grandemente afectada, todo esto a pesar de las numerosas denuncias en contra del accionar arbitrario del ejército, como lo expresa Leal Buitrago en el 2006. Esto nos lleva a una nueva etapa. Plan Colombia y periodo de reelección. Bueno, el Plan Colombia fue promovido en un principio por el presidente Pastrana, que ya había adelantado diálogos con el gobierno estadounidense. Fue el presidente Uribe quien empezó y lo desarrolló de una manera profunda con sus alianzas con el presidente George Bush y el Estado americano. El Plan Colombia consistía básicamente en una estrategia para debilitar a la guerrilla, atacando una de sus fortalezas, que fue la economía del narcotráfico, que estaba en manos de los grupos ilegales después de lo que fue el enfrentamiento entre carteles, tanto de Medellín como de Cali. Colombia buscó la ayuda internacional de Estados Unidos, delegando una corresponsabilidad por parte de este país en su lucha contra las drogas, de la mano de la implementación del Plan Colombia, que consistía en una intervención de operaciones militares por parte del país norteamericano. Esto tuvo muchas críticas, obviamente, puesto que la percepción era que los Estados Unidos estaban haciendo una expansión del control y la influencia americana en el territorio colombiano. Esto lo expresa mucho Omar Ochoa en el 2012, donde hace un trabajo en el que enfatiza la intervención norteamericana en suelo colombiano. Pese a todas estas polémicas, entramos a una nueva etapa que se llama la reelección tanto de Uribe como Santos. Estos presidentes, en el momento del año 2006, el presidente Uribe era muy popular, tenía una favorabilidad muy impresionante, que lo tenía como el control de todo el establecimiento político, y logró modificar la Constitución en algunos artículos para aprobar un referendo en el que se le permitiera la reelección presidencial. De esto habla acerca Jaramillo, lo que dice que le permitió estar en el poder hasta el año 2010 en las siguientes elecciones. De ahí lo sucedió el que fue su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y en el año 2010 él también posesiona como presidente y empieza a trabajar en la reelección para el año 2014. A Juan Manuel Santos se le destaca principalmente por los acuerdos de paz con el estado de las FARC en el año 2016, donde ya logró un acuerdo que se llamaron los Acuerdos de La Habana en Cuba, y esto pues le valió el Premio Nobel de Paz. Esto, sin embargo, trajo distintas críticas, tanto favorables como desfavorables, porque lo que hizo fue marcar una diferencia entre los dos sectores políticos, los que estaban a favor y los que estaban en contra de esta paz. Y aquí es donde empieza una nueva etapa en el siglo XXI. Pandemia del COVID y estallido social. La economía en Colombia fue muy variada, siempre ha tenido subidas y bajadas, pero esto siempre ha tenido un gran impacto cuando llega la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Para ese entonces el que era presidente se llamaba Iván Duque. Él trató de hacer unas reformas, implantar algunas ayudas para el gobierno, pero recibió muchas críticas. La economía se vio grandemente impactada por el tema del aislamiento, el cerramiento de los negocios y todas estas políticas que hicieron que muchos comerciantes medianos, pequeños y hasta grandes entraran en una crisis, aunque Colombia posteriormente se recuperó, pero esto fue solamente una oportunidad para que un nuevo movimiento se levantara, que se llamó el estallido social. Esto en el año 2021. Numerosas revueltas, principalmente en las grandes ciudades como Cali, Bogotá, empezaron a moverse
grupos de jóvenes que se levantaron en contra de las políticas, específicamente de una que se llamó la reforma tributaria que estaba promoviendo el presidente Uribe. Y todo esto generando caos en las ciudades. Si bien hubo manifestantes que se levantaron de forma pacífica, también hubo afectación al sistema público, a locales comerciales, a negocios. Todo esto dirigido por algunos políticos de izquierda que usaron esto como una plataforma para llegar a tomar el control en las siguientes elecciones. Es aquí donde en el año 2022 es elegido el presidente Gustavo Petro. Él es el nuevo presidente en Colombia y es destacado por ser el primer presidente de corte izquierdista. Esto fue muy notorio y ha tenido diversas críticas. La oposición entró a ser la derecha y quienes empezaron a manifestarse en contra de algunas políticas del gobierno Petro. Básicamente hasta aquí llegamos, estamos en el año 2024 y Colombia está enfrentando muchos desafíos, muchos retos que empiezan a configurarse en el panorama actual. Mis conclusiones son acerca de una reflexión sobre el futuro de Colombia, qué es lo que le espera. Colombia se prepara para unas nuevas elecciones ahorita en el año 2026 y se espera que hayan movimientos de derecha que surjan, como en el continente americano están sucediendo, tanto en Argentina con Milei como en Estados Unidos con el presidente Trump, que volvió nuevamente a la presidencia, y esto está generando un impacto también en Colombia. Se espera que también la izquierda que está en el poder empiece a promover un poco de su actuar, de su accionar, para también conservar el poder en los años posteriores. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda, de mucha atención para ustedes y nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.